Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. Ahora, siente lo que sucede cuando te permites simplemente en escuchar a no el mundo exterior, sino el mundo que habita dentro de ti. Hay algo que se está rompiendo en silencio dentro de muchos de nosotros. Un tipo de cansancio que no es físico, una ausencia que no es de alguien más, sino de uno mismo. Es como si algo se estuviera apagando, como si una luz interna titilara, a punto de extinguirse. A eso le llamamos apagón vibracional. Y sí, ya ha comenzado. No es algo que se vean, es algo que se siente, un colapso invisible, pero real. Silencioso, pero devastador. Un debilitamiento colectivo de nuestra conexión más esencial, con el cuerpo, con el corazón, con el alma, con el campo creador que nos habita. Y estamos quedando energéticamente desconectados, sin siquiera notarlo. Y esto ocurre poco a poco, desde adentro, como un cortocircuito sutil que apaga nuestra capacidad de sentir, soñar y co-crear. Quizás tú lo sientes en una sensación de estar presente, pero no completo en de estar vivo, pero sin brillo en de estar cansado, sin saber exactamente de qué. Y eso no es debilidad, no es una falla, es el efecto de un mundo hiperestimulado que exige que permanezcas encendido todo el tiempo, pero nunca verdaderamente conectado. Es el efecto de vivir en estado de alerta constante, como si algo estuviera por salir mal, como si hasta el propio silencio fuera una amenaza. La neurociencia ya lo demuestra, aun cuando el cerebro entra en modo supervivencia, el campo de posibilidades simplemente se cierra. Joe Dispenza explica que nuestro sistema neurológico, bajo estrés crónico, se contrae, literalmente, entra en modo defensivo. El cuerpo vibra miedo y el corazón se repliega. La intuición se apaga. La creatividad desaparece. La vibración desciende, y cuando la vibración baja, la realidad se vuelve más densa, más pesada, más repetitiva, dejamos de vivir desde un campo creador, y pasamos a vivir desde un campo de contención, un campo que aprisiona. Greg Braden va más allá. Él muestra que el campo electromagnético del corazón, cuando está expuesto al miedo, la culpa o la ansiedad constante, pierde su coherencia. El corazón, que debería ser nuestro generador de frecuencia, nuestro emisor de energía creativa, se convierte en receptor de ruido. Un corazón en desarmonía no logra emitir una vibración clara, y cuando no emitimos, nos desconectamos. Muchos de nosotros estamos como radios fuera de sintonía, captando interferencias, pensamientos que no son nuestros, emociones que no entendemos, vibraciones que nos confunden, y en medio de ese caos vibracional nos vamos perdiendo de nosotros mismos. Pero lo más grave no está afuera, está dentro, porque ese apagón no está en la política, ni en las redes sociales, ni en los problemas del mundo. Está en el centro del pecho, en la forma en que respiramos, en el ritmo de nuestros pensamientos, en la manera en que tratamos lo que sentimos. Está en el abandono emocional que hemos aprendido a normalizar. Nos estamos acostumbrando a vivir desconectados, y cuando la desconexión se vuelve rutina, el colapso se vuelve inevitable. Por eso, este video no es una alarma de miedo, es un llamado al despertar, una invitación a que reconozcas, con compasión y verdad, que la mayor escasez no es material, la mayor escasez es vibracional. Estamos perdiendo el acceso a aquello que nos hace creadores conscientes de nuestra realidad, y la buena noticia es que se puede volver. Ese es el propósito de este video, a mostrarte cómo restaurar tu coherencia energética, cómo reactivar tu campo creador, cómo proteger tu energía antes de que el colapso interior se normalice. Y todo comienza ahora, aquí adentro, donde el silencio no es ausencia, sino origen. Ahora, respira profundo, sientan, y ven conmigo. Uno, en el error silencioso de vivir en modo emergencia, existe una forma de vivir que parece normal, pero que en realidad es una forma silenciosa de autosabotaje. Es el estado de estar siempre en alerta, siempre vigilante, siempre esperando lo peor. Un cuerpo tensionado, una mente que nunca se detiene, un corazón que ya no recuerda
cómo es vibrar en paz. Esta forma de vivir no es vida plena, es supervivencia disfrazada de normalidad. Muchos de nosotros estamos así, atrapados en un piloto automático emocional que se disfraza de responsabilidad, de productividad, de fortaleza. Pero por dentro estamos agotados, porque el cerebro, expuesto al estrés continuo, entra en un ciclo cerrado, un bucle donde solo hay espacio para lo básico: no huir, luchar o congelarse. Nada más, ninguna creación, ningún insight, ninguna expansión. Joe Dispenza explicó que cuando operamos bajo el dominio del córtex prefrontal en estrés, todo nuestro sistema nervioso se rige por el instinto de supervivencia. El cuerpo se llena de cortisol, la intuición se apaga, la mente creadora se silencia, la vibración del ser se drena. Y en ese estado, la realidad deja de ser un campo de posibilidades y se convierte en un campo de repeticiones. Cada día se parece al anterior. Las emociones se reciclan, los pensamientos se repiten y hasta los sueños más profundos parecen inalcanzables, porque vivir en modo emergencia es como intentar crear una vida nueva con herramientas viejas, rotas, que ya no pueden acceder al campo cuántico. Es como querer captar la música del universo con una antena quebrada. La señal nunca llega limpia. Lo más sutil y peligroso es que este modo de vivir se disfraza de eficiencia. La persona se mantiene activa, trabaja, atiende la casa, responde mensajes, va al mercado, pero por dentro está anestesiada, ya no siente entusiasmo, ya no confía en el mañana, ya no sueña con verdad, solo cumple funciones y así pasa el tiempo, y con él se apaga la luz de la creación. Pero esa no es tu esencia. Tú no naciste para vivir en estado de contención, no viniste a la tierra solo para sobrevivir los días. Hay una frecuencia tuya que vibra más allá del miedo. Hay una parte de ti que todavía recuerda cómo es vivir en estado de creación consciente, pero está enterrada, no olvidada, solo dormida. El apagón vibracional no es un momento, es una construcción en un hábito, un patrón que se formó lentamente y hoy parece inevitable, pero no lo es. Y reconocer eso, con amor y claridad, es el primer paso hacia el cambio, porque solo cuando vemos dónde estamos, podemos elegir hacia dónde ir. El estado de supervivencia no es tu hogar, es solo un lugar por el que pasaste. Y ya es hora de volver a casa, al centro de tu ser unal, lugar donde la vida vuelve a ser sagrada. 2. El mito de la positividad espiritual y el colapso disfrazado de luz en tiempos de crisis energética interna. Muchos buscan refugio en la espiritualidad, y eso, en sí, es hermoso. Pero hay un error sutil y peligroso que se esconde en este camino, en la creencia de que elevar la frecuencia es solo pensar en positivo, repetir mantras y sonreír frente al dolor, como si fuera posible poner etiquetas de luz sobre heridas profundas y llamarlas sanadas, como si fingir paz fuera lo mismo que vivir en paz. Esa espiritualidad performática que exige optimismo constante y una imagen luminosa todo el tiempo, está agotando a los corazones sensibles, porque no acoge lo real. Niega la sombra, ignora la tristeza, juzga el miedo y sofoca la vulnerabilidad. Enseña que sentir ira es vibrar bajo, que llorar es debilidad, que dudar es señal de desalineación. Y eso nos encierra aún más. El universo, el campo cuántico, no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Y la vibración es coherencia, no apariencia. Si por dentro sientes dolor, pero por fuera finges luz, creas disonancia. Y la disonancia vibra como ruido. Y el ruido atrae más confusión. No se puede engañar al campo con palabras bonitas. El universo siente quién eres, no el personaje que muestras. Por eso, muchos, incluso espiritualizados, se sienten estancados, frustrados, agotados, porque viven tratando de sostener una frecuencia forzada, artificial, que exige esfuerzo constante y niega su propio proceso interno. Joe Dispenza nos recuerda que la transformación verdadera ocurre cuando sentimos con verdad, no cuando fingimos estar bien. El cambio comienza con honestidad emocional,
con el reconocimiento del dolor, con el descenso a la sombra a -n, o como castigo, sino como camino, porque es ahí, en la oscuridad no juzgada, donde comienza a brotar la luz genuina. La elevación vibracional no es una escalera hacia el cielo, es una inmersión profunda en el suelo del alma. No se trata de superar los sentimientos, se trata de descender hasta ellos, con presencia, con respeto, con conciencia, porque solo lo que se siente puede ser transmutado, y solo lo transmutado libera energía. La luz verdadera no niega la sombra, la abraza con compasión. Y esa compasión comienza por ti, por permitirte ser humano, por reconocer que la espiritualidad no se trata de pureza, sino de presencia, que ser luz. También es abrazar el dolor, el miedo, la ira menos y transformarlos, no esconderlos. Vibrar alto no es sonreír todo el tiempo, es sentir con totalidad. Es honrar cada emoción como mensajera de algo que pide ser sanado. Es permitirte ser entero, incluso cuando no te sientes iluminado, porque la frecuencia más elevada nace de la autenticidad, y la autenticidad es el terreno fértil donde florece el alma. 3. Como la memoria emocional del pasado roba tu energía en el presente a veces. No es lo que ocurre ahora, lo que más nos duele es lo que ya pasó, es lo que quedó grabado sin haber sido sanado, es lo que seguimos cargando sin darnos cuenta, el dolor que no fue sentido por completo, la emoción que no fue expresada, el recuerdo que nunca fue resignificado, y eso se convierte en una prisión vibracional. Joe Dispenza explica que toda emoción intensa deja una huella en el campo electromagnético del cuerpo, y cuando esa emoción no se integra, se convierte en un ancla, un punto fijo en el tiempo. El cuerpo empieza a comportarse como si ese momento aún estuviera ocurriendo, como si el peligro aún estuviera presente, como si el pasado siguiera siendo el ahora. Por eso, muchas veces te despiertas cansado, incluso después de dormir, o sientes miedo sin motivo aparente, o reaccionas a situaciones actuales con una intensidad que no encaja con el momento, porque no es el presente el que reacciona, es el pasado que aún pulsa dentro de ti. Cada pensamiento cargado de emoción reactiva redes neuronales que te mantienen atado a versiones antiguas de ti mismo. El cerebro repite patrones, el cuerpo se vuelve adicto a ciertas sensaciones y el alma, queriendo liberarse, acaba asfixiada por memorias que se convirtieron en identidad. Lo que fue una experiencia se volvió un yo, y ese yo no sabe cómo vibrar diferente, porque está condicionado a sobrevivir dentro de una narrativa que ya no tiene sentido. Resignificar no es borrar lo que ocurrió, es cambiar la forma en que vibra dentro de ti. Es soltar la carga energética que ese recuerdo aún guarda. Es permitir que el dolor se transforme en sabiduría, porque mientras el pasado esté energizado por la herida, seguirá moldeando tu presente, seguirá robándote energía vital, seguirá proyectando lo viejo sobre lo nuevo como un eco que nunca calla. Y hay una forma de iniciar este proceso, una práctica simple, pero profunda. Cierra los ojos. Trae a tu mente un recuerdo que aún duele. No huyas, solo obsérvalo. Siente la emoción que surge. Ahora, respira profundamente. Imagina que, con cada inspiración, llevas luz a ese recuerdo. Una luz cálida, suave, amorosa, y con cada exhalación, sueltas un poco del peso que llevan, un poco del dolor, un poco del miedo, un poco de la culpa. Repite este ciclo unas cuantas veces en respirar, sentir, liberar, respirar, sentir, liberar, y observa cómo algo comienza a cambiar, cómo el cuerpo empieza a relajarse, cómo el corazón abre espacio. Ese es el lenguaje del campo cuántico, en emoción, en movimiento, energía liberada, presencia restaurada. Porque cuando sanas una memoria, recuperas una parte de ti, reclamas una parte de tu energía, te reapropias del ahora, y el ahora es el único lugar donde la creación sucede, donde la frecuencia puede elevarse, donde la realidad puede transformarse. La vida no te pide que olvides invita a sentir, con conciencia recordar, con presencia, transformar, con amor, porque solo así el pasado deja de ser una prisión y se convierte
en un portal hacia el nuevo ser que estás listo para ser. 4. El campo que te rodea está siendo moldeado por lo que evitas sentir. Existe una verdad silenciosa que muchos ignoran ante todo lo que evitas sentir. No desaparece. Al contrario, ese queda ahí, guardado en algún rincón dentro de ti. Y esa acumulación, invisible a los ojos, se convierte en peso vibracional, una densidad emocional que empieza a manifestarse como cansancio constante, resistencia a los sueños, enfermedades sutiles, bloqueos repetitivos, una especie de peso que el mundo no ve, pero tú cargas cada día. El campo cuántico no es selectivo, no distingue entre lo que deseas y lo que ignoras. Todo lo que vibras, todo lo que sientes, incluso lo que reprimes, está moldeando tu realidad. Está dejando una firma energética a tu alrededor. Está atrayendo experiencias que resuenan con aquello que aún no has integrado, y eso es delicado. Porque muchas veces, lo que más evitas sentir, es exactamente lo que más está creando tu realidad. La tristeza negada en la rabia tragada. La frustración escondida, el miedo silenciado. Estas emociones, cuando no fluyen, se vuelven barreras. Crean interferencias, impiden el flujo natural de la vida, impiden que lo nuevo llegue. Y lo más sutil, nos hacen repetir patrones, como si fueran destino. Bruce Lipton nos muestra que el cuerpo almacena estas emociones como registros celulares, y esos registros, incluso inconscientes, orientan las respuestas del sistema nervioso, del comportamiento hormonal y hasta de la expresión genética. Es decir, lo que no sientes, el cuerpo lo grita, y el campo lo escucha. La energía reprimida se vuelve materia densa, y esa densidad puede tomar muchas formas: procrastinación, relaciones tóxicas, síntomas físicos, sensación de estancamiento, desconexión espiritual. No porque seas débil, no porque estés equivocado, sino porque estás cargando lo que no fue abrazado, y lo que no es acogido pide atención. Quizás ahora lo notes en todo. Hay un peso invisible ahí dentro, a un silencio antiguo, una parte tuya que está cansada de fingir que todo está bien. Y es justo ahí donde comienza la liberación, porque liberar no es romper, es soltar. Es permitir que la emoción siga su camino, encuentre su salida, revele su mensaje. Es transformar densidad en ligereza, ruido en frecuencia, sombra en aprendizaje. Nada de lo que sientes está en tu contra. Incluso el dolor más profundo está al servicio de tu expansión, pero solo puede cumplir su propósito cuando es sentido con presencia, cuando es reconocido con amor, cuando es visto, no como enemigo, sino como guía. El campo que te rodea responde a tu interior, y si dentro hay silencio negado, afuera habrá confusión. Pero si dentro hay escucha verdadera, afuera habrá resonancia. Todo cambia cuando cambias la forma en que sientes. Y sentir, en este caso, es la llave es el portal, es la liberación porque solo quien siente con totalidad puede vibrar con verdad, y solo quien vibra con verdad puede crear una nueva realidad. Una realidad donde el peso se disuelve y la presencia florece en con la verdad contraintuitiva. Al elevar tu frecuencia, tiene más que ver con la presencia que con el esfuerzo. Existe una paradoja profunda en el camino de quien busca elevar su vibración. En cuanto más lo intenta, más distante parece ese estado deseado. Cuanto más esfuerzo se invierte, más el flujo se retrae. Y eso no es castigo, es sabiduría energética. Es la forma sutil en que el universo nos enseña que la verdadera elevación no se alcanza con tensión, sino con entrega. No se conquista, se permite. La mente que quiere controlar, organizar y optimizar cada paso en la búsqueda de vibrar alto, muchas veces opera desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no lograrlo, miedo a seguir atrapado en una realidad que no desea. Y ese miedo, aunque esté disfrazado, vibra carencia, vibra separación, vibra ansiedad. Y nada que nazca desde esa base puede generar ligereza. Joe Dispenza enseña que el verdadero estado de creación no es mental, es vibracional. Es cuando el corazón entra en coherencia, cuando el cerebro silencia el ruido de la supervivencia, cuando el cuerpo deja de resistir el momento presente, y entonces algo se abre,
un espacio sagrado, un portal de percepción donde la intuición florece, donde el ser recuerda que ya es An, que ya está, que todo lo lleva dentro. Elevar la frecuencia es como calentar agua. No necesitas empujar la temperatura, solo creas el ambiente adecuado y permites que se caliente a su ritmo, An sin prisa, An sin violencia. El agua no se esfuerza por hervir, solo necesita calor constante. Y así también eres tú. No necesitas forzarte a vibrar alto, solo necesitas cultivar presencia, An respirar, An sentir, An ser. Quizás eso sea difícil de aceptar en un mundo que idolatra la prisa, los resultados, la productividad. Pero el alma no tiene reloj. La vibración no sigue metas. El flujo no responde al esfuerzo, responde a la autenticidad, al silencio, a la hora. Es en el espacio entre los pensamientos donde el campo se alinea. Es en el vacío creativo donde la nueva realidad empieza a tomar forma. Es en la pausa, en la quietud, en la respiración consciente, donde vuelves a ti. Y es ahí, en ese encuentro profundo y simple con el presente, donde la frecuencia se eleva a no porque la forzaste, sino porque la permitiste. Permitirte estar presente es el acto de creación más poderoso que existe, porque es en el ahora donde todo sucede, es en el ahora donde el universo escucha, es en el ahora donde la vida responde. Lo demás es ruido. An, no necesitas luchar para ser luz. Ya lo eres, An, solo necesitas recordar, An, y permanecer. Aunque sea por unos instantes. Aunque sea en silencio. Porque cada segundo de presencia restaura tu campo, An, reenciende tu energía, reorganiza lo invisible. Y ese simple acto, repetido con amor, lo transforma todo. Conclusión: lo que llamamos apagón vibracional no es un colapso externo, sino interno. Es el colapso de la coherencia entre mente, emoción y cuerpo. Un alejamiento silencioso entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que mostramos al mundo. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre poco a poco, a través de los hábitos emocionales que repetimos, a través de las historias que nos contamos, a través de la forma en que ignoramos lo que sentimos, hasta que lo que era vibración viva se convierte en mera supervivencia. Y en ese punto, muchas veces, buscamos protección afuera. Recurremos a filtros, rituales, cristales, frases bonitas, pero la verdadera protección energética no empieza afuera, comienza dentro. En el lugar donde tus pensamientos tocan tu cuerpo, donde tus emociones encuentran tu respiración, donde tu corazón envía señales al campo. Joe Dispenza dice que para crear un nuevo futuro hay que pensar y sentir diferente al pasado. Eso significa que el cuerpo necesita desaprender quién fuiste para convertirse en espacio para quien estás listo para ser, y ese proceso no ocurre por accidente. Requiere presencia, requiere constancia, pero, sobre todo, requiere compasión porque no estás roto. Estás en transformación. Neville Goddard nos recuerda que la imaginación en estado de fe es la clave. Es el código que reactiva la realidad deseada. Pero solo funciona cuando nace desde un estado del ser, cuando viene de adentro. Cuando se alimenta, no desde la ansiedad, sino desde la certeza silenciosa de que ya eres aquello que buscas, de que ya llevas dentro la semilla de la realidad que quieres vivir. Lo que el apagón intenta apagar es el recuerdo de quién eres, no alguien débil o perdido, sino un campo vibracional vivo, un emisor de luz, un fragmento del todo, capaz de realinear su universo interno, y con eso co-crear nuevos caminos afuera. No necesitas salvarte, solo necesitas escucharte, recordarte, reconectarte con la presencia que existe antes del miedo, antes del ruido, antes de creer que es demasiado tarde porque no lo es. Así que apaga el ruido los excesos, las voces externas que te confunden, y vuelve a tu silencio. Vuelve al espacio entre una respiración y otra. Vuelve a donde tu frecuencia comienza a reorganizarse, donde la vida se alinea con tu ser, donde la sanación deja de ser concepto y se vuelve experiencia. Quizás lo que más nos sana no sea la respuesta,
sino la escucha, no el esfuerzo, sino el abrazo, no lo que ocurre fuera, sino lo que vibra dentro. Y si el dolor que sientes hoy es solo el llamado a una realidad donde tu alma por fin pueda descansar y crear, y si no es el fin, sino el comienzo, estás regresando y el universo te está escuchando.